Señoras y señores, amigas, amigos de Facetas en el canal de YouTube Iván Marcel Durán Fernández, les doy una cordial bienvenida. Esta es una programación que corresponde a este miércoles 7 de junio del año 2023. Como siempre, un saludo especial para nuestros seguidores en Potosí, en Bolivia y en el mundo. Esta noche me siento sumamente complacido porque de alguna manera vamos a recordar por una parte a personalidades que hace algún tiempo se distinguieron en Potosí, se las recuerda bastante por los hechos, por los actos sobre todo que dejaron aquí en la ciudad de Potosí. Y por el otro lado, vamos a conversar enseguida con una persona joven, por cierto, pero que ya en este partir de su vida tiene junto a un familiar una gran obra, porque escribir un libro es realmente una gran obra para toda persona humana. Quiero dar la cordial bienvenida a Julián Ange Müller Seborga, que junto a doña Carmen Prieto Melgarejo de Clavijo, el año 2021 tuvieron a bien elaborar y publicar una obra titulada Indumentaria Tradicional del Departamento de Potosí, un enfoque de las provincias Norchichas, Chayanta y Tomás Frías. Está al otro lado de la imagen Julián Ange Müller Seborga, que también es parte como autora de esta interesante obra, señoras y señores. Julián, bienvenida a Facetas aquí en el canal de YouTube Iván Marcel Durán Fernández. Buenas noches, Iván. Un gusto estar aquí en Facetas y el poderles presentar a todos, pues, quienes ven el canal de YouTube y te siguen en diferentes redes sociales, poderles presentar esta publicación y este trabajo que hemos realizado con mi abuela, Carmen Prieto de Clavijo, que fue una publicación que nos tardó años por tanto la investigación, la reactualización, la redacción, la producción y llegar ya a la versión impresa que usted tiene en manos. Y efectivamente en mis manos tengo una magnífica obra, señoras y señores, que vamos a ir desglosando poco a poco en estos minutos. Y aquí veo que ha habido una gran participación familiar, como muy pocas veces se ha visto. Y creo que siempre la sangre es más fuerte a veces que otro tipo de raíces. Doña Carmen Prieto Melgarejo de Clavijo, la señora potosina distinguida, hermana de nuestro gran piloto y el gran abogado doctor Kenny Prieto Melgarejo, la hermana del doctor David Prieto Melgarejo. También tenemos la participación de la hija de doña Carmen Prieto Melgarejo, es decir, de Julie Seborga Prieto, y por supuesto de Julián Ange Müller Seborga. Por favor, Julián, quisiera que de manera breve nos expliques primero el contenido de esta obra, que para nosotros es muy importante porque todos debemos recordar aquí en Potosí 1985, el 1 de abril, cuando abrió sus puertas, como dice acá esta obra, Artesanías Palomita, en Avenida Cerrut. Por favor, una breve sinopsis de lo que es esta magnífica obra. Gracias. Bueno, acotar también a los nombres que usted ha mencionado, a mi hermana, Carmen Müller, y a mi abuelo, Hugo Clavijo, quienes también a su manera nos han acompañado en la producción de este libro, corrigiendo con las fotografías, por ejemplo, mi abuelo en su momento y después Carmen conmigo. Entonces sí, es un trabajo bastante familiar que corresponde justamente a Artesanías Palomita. Artesanías Palomita, digamos, es la casa productora de esto que en 1985, el 1 de abril, se funda con, con mi abuela, que, bueno, ella desde muy chica tenía esta afición, este interés por todo lo que tiene que ver con la cultura propia, ¿no? Con la cultura dentro del departamento de Potosí, que esto ella lo tuvo desde los viajes que tenía con mi bisabuelo a las diferentes provincias. Entonces, a medida que fue pasando el tiempo, ella decidió que sería muy bueno recopilar todos estos conocimientos, hacer una investigación, que en su momento fue una etnografía, digamos, bastante espontánea, y poner al público en Artesanías Palomita la colección de diferentes trajes típicos, que en su momento se llamaban trajes típicos, la indumentaria tradicional, y posteriormente en 1995 fundar el Museo Etno Indumentario Potosí, que actualmente es la Sala de Usos y Costumbres en la Casa Nacional de la Moneda, que cuenta con las vestimentas representativas de las 16 provincias del departamento. Ahora, ¿cómo es que realmente sucede este libro?
Bueno, mi abuela estudió antropología algunos semestres, mi mamá también, que la acompañó muchísimos años en la labor cultural. Y después yo, que me licencié justamente en antropología en la Católica de Cochabamba, entonces entre las tres vimos la necesidad de presentar esto de forma escrita. Es decir, si bien el museo tenía la guía, nosotras mismas hacíamos las guías, era necesario poner en forma escrita para que quede no solo en un momento, sino para que quede para la posteridad, para la población, sobre todo potosina. Entonces, en 2017 comenzamos a redactar el libro como tal, a volver a ir a los lugares, a hacer entrevistas, a tomar fotografías y etcétera, a revisar bibliografía para poder tener este material, que es un material tanto académico, que puede leerlo tanto una persona que está haciendo investigación, que está haciendo tesis, o una persona de a pie que quiere conocer más sobre el patrimonio textil de estas tres provincias. Nosotros tomamos tres provincias, que son Norchichas, con la vestimenta representativa de Calcha, Chayanta, con la vestimenta representativa que encontramos en el Tinku de Macha, y finalmente Tomás Frías con dos vestimentas representativas, que son de Tinguipaya y de acá de Potosí, la vestimenta de la chola potosina, que creo que nos caracteriza como ciudad. Entonces, bueno, es un trabajo etnográfico, antropológico, que revisa también cuestiones históricas, revisa diferentes bibliografías y trata de presentar eso, ¿no? El traje, los trajes, el arte textil, las piezas, pero también en concordancia, en coordinación con lo que es la cultura, con lo que es la vida de los pueblos y la vida cotidiana, también como la vida festiva de estos lugares que están dentro de nuestro departamento. En realidad, ese sería el contenido de esta magnífica obra indumentaria tradicional del departamento de Potosí. Antes de ir a la otra pregunta, permítame, señoras y señores, hacer la presentación de la contratapa de esta magnífica obra. Como ustedes podrán apreciar, está la fotografía de doña Carmen Prieto Melgarejo de Clavijo, que nació en Potosí en 1942, gestora cultural, investigadora y empresaria, propietaria de Artesanías Palomita, Museo Etno Indumentario Potosí, Ballet Folclórico Carmen Prieto. Desde 1985 elaboró artesanía con identidad cultural, representando a Bolivia en el exterior en varias ocasiones. Realizó estudios de antropología en la Universidad Católica Boliviana en Cochabamba entre 1998 y 1999. Concejal municipal de Potosí en los años 1989 y 1993. Brindó conferencias y presentaciones sobre vestimenta tradicional y arte textil y recibió diversos reconocimientos por su aporte al rescate cultural de la región. ¿Quién es Julián Angie Müller Seborga, que esta noche nos acompaña aquí en Facetas? Ella nació en Potosí, es investigadora, escritora y artista plástica independiente. Ha publicado textos literarios, artículos académicos y ha brindado conferencias sobre arte, cultura, ritualidad y patrimonio. Es magíster en gestión cultural en la diversidad por la Universidad Católica de Bolivia en Cochabamba en el año 2019. Diplomada en Educación Superior basada en competencias de la Universidad Mayor de San Simón en 2019, licenciada en Antropología en la Universidad Católica de Bolivia 2016, licenciada en Artes Plásticas el 2015 en la Universidad Autónoma Tomás Frías de Potosí y fue docente de la carrera de Antropología 2018 y de la Maestría en Gestión Cultural en la Diversidad 2020 en la Universidad Católica de Cochabamba. Con ese antecedente, meritorio por supuesto, quisiera que enseguida me hagas la interpretación, el significado, que me pareció genial esta parte de la obra, estoy hablando de la página 5, donde hay, no sé si es una poesía, si es un poema, y que ha sido escrito prácticamente por tu tío abuelo, por el doctor Deri Prieto Melgarejo, y dice, me permites la lectura, vestimenta y sangre una unidad. En la persona, la vestimenta que muestra por fuera es como su sangre que por dentro rueda, pues mientras ésta le da la vida que disfruta, aquella bien puesta a todos los demás la muestra. Juntas las dos, vestimenta y sangre, vienen de Dios y hacen de la persona una unidad que late y se muestra en la sociedad. No hay sociedad que su sangre la niegue ni de su vestimenta reniegue, porque como se dijo, son una unidad que la tradición muestra por toda la eternidad. El autor, Deri Prieto Melgarejo,
un poema dedicado a su hermana Carmen Prieto. Una explicación para que nuestros amigos y amigas seguidores de este programa entiendan que prácticamente ese es el corazón de esta obra indumentaria tradicional del departamento de Potosí, es decir, la ropa, lo que esos habitantes de esas provincias llevan puestas, que tiene un significado muy profundo y creo que tu tío abuelo ha logrado más o menos identificar. Por favor, para quienes nos ven aquí en Facetas. Esta poesía se la regaló, ¿no? Se la dedicó tío Deri. Justamente cuando fue la inauguración del Museo de Indumentaria Potosí, nos pareció propicio volverlo a poner en texto acá. Justamente como dice Iván, engloba de alguna forma muchísimo más poética, más allá de la escritura académica, ¿qué es lo que queremos transmitir con esta obra? En el sentido de que la vestimenta es una parte fundamental de nuestra identidad. Ese sería un poco el resumen. Es una parte muy profunda de quiénes somos y es cómo nos representamos hacia afuera. Por eso decir, el no negar la sangre también significa no negar la vestimenta, porque van juntas de alguna forma, ¿no? La idea de identidad como grupos culturales, como sociedad, como individuos, está ligada totalmente a nuestro pasado cultural y a nuestro presente cultural también. Entonces, me parece que es una forma muy linda de poner ambas cosas en una misma balanza y de entender la importancia que tiene realmente la vestimenta, más allá de solo para momentos folclóricos y qué sé yo, representaciones, es algo mucho más profundo, que eso es lo que queremos que se entienda con este libro, que parte de nuestra identidad, es parte de nosotros, ¿no? Como colectivo. Y parte de nuestra identidad también es dirigirse, en este caso, a la vestimenta de los habitantes de las provincias Norchichas, Chayanta y Tomás Frías. Me llama la atención con la aclaración de que, como hemos quedado de manera interna, estimada Julian, pienso que muy pronto vamos a tener una entrevista también desde Sucre con doña Carmen Prieto Melgarejo de Clavijo, para que juntas las dos puedan ampliar esta explicación. Pero hoy quiero que tu persona se refiera de manera breve, y esto me llama la atención positivamente, a la indumentaria del departamento de Potosí en la provincia Norchichas, de los Chichas a Calcha, y en la provincia Chayanta de los Arcas a Chayanta. Realmente algo incomparable, porque esto ayuda de alguna manera a dirigir la orientación de que las vestimentas de esas provincias que he citado verdaderamente tienen un profundo significado cultural. Por favor, Julia. Bueno, un poco de ambas, ¿no? En la provincia de Norchichas tenemos diferentes grupos culturales, pero quizás, digamos, los que han mantenido de forma muchísimo más arraigada un estilo de tejido y de vestimenta es Calcha, ¿no? Esto, todo el pueblo calcheño, no solamente el pueblo en el sentido de geográfico, sino nos referimos a todo el grupo cultural y étnico. En este sentido, en Norchichas es una región que nosotros hemos conocido mucho, Calcha, por diferentes generaciones, tanto mi abuela, mi mamá, que trabajó mucho ahí, y yo, que he terminado haciendo mi tesis de maestría justamente de este tipo de textil. Y algo que nos llama muchísimo la atención, y también ha llamado mucho la atención a otros investigadores, es que Calcha, junto con diferentes lugares de Bolivia contados, son como islas textiles, en el sentido que procesos coloniales y procesos incarios de conquista no los han tocado mucho. Estamos hablando de un estilo textil bastante antiguo, realmente un estilo textil único, bastante fino y muy interesante, que vale la pena conocer y conservar. Y también, bueno, sabemos que los calcheños como baile es algo que nosotros aquí en Potosí realizamos en diferentes colegios y fraternidades. Y me parece importante que las personas que quieren de alguna forma rendir una especie de tributo a esta cultura que realmente está muy orgullosa del tipo de vestimenta y textil que tienen, pues conocer más a profundidad cuándo se usa, cómo se usa, por qué se usa y qué significa cada una de las prendas, de dónde provienen, todo el tema de mestizaje también con las prendas que nosotros llamamos originarias y que las ponemos todas siempre en el mismo saco y que a veces tienen orígenes muy diversos, vale la pena conocer. Lo mismo en el caso de Macha. Sabemos que el pueblo Caracara era un pueblo preincario, y que después Macha fue un lugar de taipi, es decir, un lugar
de encuentro de diferentes comunidades, como lo sigue siendo ahora para la Fiesta de la Cruz, y que justamente por eso también posee el Norte Potosí posee sus propias variaciones textiles y sus propias variaciones de indumentaria, y nosotros lo hemos tomado precisamente junto con lo que es la Fiesta de la Cruz, porque en ese momento es que ellos realmente llevan como que las prendas representativas de lo que conocemos como el encuentro del Tinku, ¿no? Desde la montera, las chalinas, las polainas, las mujeres también, las ainillas, etcétera. Es además un lugar donde se muestra esa riqueza textil. Como sabemos, esta vestimenta no es una vestimenta cotidiana, la vestimenta tradicional, ni siquiera ya en los pueblos originarios, pero sí es una vestimenta para momentos importantes de comunidad, ¿no? Como son fiestas santorales, eh, fiestas personales como matrimonios, ritos de paso y en este caso también lo que es la fiesta de la cruz. Estimada Julian, ¿cómo los habitantes de Potosí en sus 16 provincias, por supuesto incluyendo los que vivimos aquí en el municipio de Potosí, los que viven en los demás departamentos, y no solo potosinos, sino bolivianos en toda su extensión? Primero, ¿cómo podrían contribuir para que se respete la identidad, la naturaleza, en este caso de la vestimenta? En otras palabras, ¿cómo esta obra indumentaria tradicional del departamento de Potosí podría contribuir a ese gran trabajo que no siempre es fácil? Porque el problema es que muchas veces nos enteramos que en otros países, como en el Perú, por ejemplo, y lo digo con todo respeto, hay danzas y sobre todo la propia vestimenta de esas danzas se ha distorsionado y parecería que fuera hecho en ese país cuando en realidad es de Bolivia y es posible que en algunos casos sea de Potosí. Invitando a la población a que pueda dar lectura a esta obra, ¿cómo podría contribuir esta obra que desde todo punto de vista es positivo? Eso es uno de los temas más importantes de la obra y uno de sus objetivos más importantes. Como bien ha mencionado, países vecinos, pero no solo países vecinos, también ciudades vecinas, ¿no? Tenemos registro de ballets folclóricos o de fraternidades en La Paz o en Cochabamba, que claro, rinden de alguna forma un tributo, lo hacen con cariño, con algún cierto de respeto. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la estética de las ciudades, como nosotros manejamos esto, es muy distinta a lo que realmente sucede en las comunidades. Nosotros apropiamos colores, apropiamos formas, decimos qué bonito esto, o a esto le voy a aumentar un espejo, a esto le voy a aumentar una chalina, a esto le voy a poner más plumas para que se vea más bonito, ¿no? Esa es nuestra lógica citadina, lo que se vea más bonito. El libro especifica bien que cada una de estas prendas que van en conjunto son parte de algo mucho más grande de que simplemente se vea bonito. No tienen elementos simbólicos, religiosos, elementos identitarios, cosas como colores, los colores que llevan cada región y por qué, ¿no? Que son materiales naturales de cada lugar, el proceso de tejido de cada una de estas prendas. ¿Qué prendas lleva, por ejemplo, en la cosmovisión andina la dualidad es muy importante, la complementariedad? ¿Qué prendas usa el hombre y qué prendas usa la mujer? ¿Por qué no se tiene que mezclar? Y también la forma correcta de usar esto. Entonces, yo creo que nosotros en la ciudad, por querer hacerlo mejor, y lo digo así porque realmente no creo que hay una mala intención, sino de que por querer hacerlo mejor, como usted bien decía, distorsionamos, es decir, cambiamos mucho según nuestro criterio. Y no se trata tanto ahora, digo yo, de nuestro criterio, sino sería más bien el tratar de conocer más a fondo lo que sucede en la realidad, lo que sucede en los lugares de origen de estas expresiones, para también hacerlo con mayor respeto, porque creo que eso es muy importante, hacerlo con respeto y hacerlo también sin que haya un impacto negativo dentro de las mismas núcleos culturales. Eso ha pasado, por ejemplo, hace varios años con el Tinku de Macha, que viendo cómo ellos, que son los productores de esto, los productores textiles, veían como en otras ciudades se ponían cierto tipo de cosas, no vemos tincus con bordados de Lilimani, por ejemplo, cosas así que fuera de contexto. Y claro, ellos entran a la lógica de, pues, ¿y si allá afuera
les gusta así más vistoso, nosotros también lo volveremos más vistoso. Entonces, se hace una especie de rueda de casi como, de, más que de decir que es quién hace más bonito. Y en ese bonito estamos perdiendo los significados de lo que realmente sucede en cada una de estas fiestas o momentos donde se utilizan este tipo de prendas. Hay que entender por eso que la vestimenta es parte de la identidad de los ciclos agrarios, ciclos festivos, igual que es la música, va acompañada de muchos elementos también religiosos y rituales. Y yo creo que mientras más conozcamos, también vamos a ser más cuidadosos en el momento donde decimos, voy a añadirle esta chalina o voy a hacer esto, le voy a poner unas lentejuelas, o de combinar, ¿no? Aquí, incluso aquí en Potosí, en nosotros en Artesanías Palomita nos ha pasado cuando estábamos fletando ropa, que las personas pedían cosas que, no, que eran de zonas absolutamente diferentes, ¿no? Por ejemplo, una Emilia de Calcha querían combinar con un Axu de Norte Potosí, cosas así, porque hay el desconocimiento, o sea, es un tema de desconocimiento. Y me parece que este libro, yo creo que contribuiría muchísimo, por ejemplo, a la parte educacional, es decir, a los profesores de educación física, de danza, de historia, de ciencias sociales, que quieran conocer más sobre el departamento. En todo caso, es algo positivo porque indumentaria tradicional del departamento de Potosí es un instrumento para rescatar, para revalorizar nuestros ancestros y en este caso la vestimenta de las provincias que he citado, que está en este libro, Norchicha, Chayante y Tomás Frías. Casi en la recta final de esta entrevista, estimada Julián, en la página 97 de esta interesante obra, aparece una fotografía de doña Carmen Prieto junto a Paola Cortés y Ana Berta Russo, una presentación del ballet folclórico Carmen Prieto del año 2006. La pregunta es, esta obra, ¿cómo enfoca esa valorización de la Chola Potosí? Porque en todo caso, esta representación hay en La Paz, hay en Oruro, en Cochabamba, es propia del lugar, pero ¿cuál sería la caracterización, el enfoque que le da, reitero, indumentaria tradicional del departamento de Potosí a la Chola Potosí? Gracias, Iván, por la pregunta. Bueno, mi abuela probablemente pueda contestarlo con mucha más amplitud, pero quisiera recordar y quisiera también que el público actual sepa que la primera investigación de rescate de la chola potosina se hizo acá, lo hizo Carmen Prieto y lo hizo Artesanías Palomita. Antes de 1985, incluso antes, esta vestimenta estaba ya perdiéndose y se estaba fusionando con vestimentas parecidas a la de la chola cochabambina o la de la chola paceña. Entonces, creo que fuimos pioneros como institución y especialmente, bueno, mi abuela pionera en rescatar esto a través de fotografías, de adquisición de diferentes trajes que pertenecían a las abuelas, bisabuelas y tatarabuelas de personas de Potosí, de familias tradicionales, bueno, dieron realmente la carta libre para poder hacer esa investigación en ese entonces. Para nosotras es realmente quizás el logro más grande de Artesanías Palomita, el hecho de que una vestimenta que se ha rescatado en el 80 sea ahora el distintivo por excelencia de la ciudad, porque la vemos a la chola potosina en prácticamente ya todos nuestros eventos. Entonces, esa es una de las cosas que queremos rescatar con el libro, ese proceso de investigación. Y la segunda, también ver cuáles son los elementos distintivos, porque si bien la idea de, entre comillas, el cholaje ha sido algo, el mestizaje en ese sentido ha sido algo hispanoamericano y especialmente en esta región, cada una de las zonas ha tenido y tiene sus propias características según la tela que llegaba, según el tipo de corte, según, por ejemplo, en Potosí es muy interesante el sombrero de hilo de cierta altura mayor que el del cochabambino, el tipo de pollera plisada que es diferente a la de otras regiones, el tipo de jubón, es decir, la camisa es muy diferente al que encontramos en, por ejemplo, la chola tarijeña, la chola cochabambina o incluso la chola chuquisaqueña, que digamos sería como la hermana más cercana. Y esto tiene que ver también con Potosí como un centro económico donde llegaban cierto tipo de enseres, telas, joyería y materiales que los artesanos han utilizado
para hacer este traje en específico. Además que es un traje que toma diferentes elementos de diferentes partes, ¿no? Por ejemplo, el sombrero cordobés, que se usa de inspiración para este tipo del sombrero que tenemos nosotros, o el jubón, que tenía una moda francesa. Es decir, habla también de Potosí como un centro económico y cultural de su época, ¿no? El tipo de traje hecho de la Potosí es bastante ostentoso, bastante lleno de joyas, de plateado y de oro, porque las mujeres tenían esa posibilidad, tanto por sus familias que eran mineras, como ellas mismas, que también sabemos que podían acceder a diferentes tipos de eh, actividades comerciales. Entonces, es una vestimenta que vale la pena seguirla estudiando, seguirla viendo y seguirla queriendo y valorizando. En las páginas 104 y 105 de la obra indumentaria tradicional del departamento de Potosí, aparece el sombrero de hilo con moña guinda y manta roja de Manila. Es una fotografía tomada por ti, porque aquí dice eso, Julián Müller, Artesanías Palomita. Luego, una fotografía del sombrero de paño azul, manta bordada en color crema, y el sombrero de paño blanco, manta blanca con bordados en color, para que de manera breve nuestros amigos y amigas puedan observar estos tres ejemplares de esos lindos sombreros de la Chola Potosí. Una breve explicación al respecto, mejor. Características de estos tres sombreros netamente potosinos. Una de las características más importantes es la altura. Como habíamos dicho, el sombrero de la Chola Potosina es alto, es de 25 a 30 centímetros de alto. Los tres sombreros en las fotos representan tres tipos de sombreros identificados. El último es quizás el más moderno. No ha venido como a reemplazar un poco al sombrero de hilo, que sabemos que se encuentra en extinción precisamente porque ya no hay maestros artesanos o no muchos que lo puedan realizar, porque su ejecución, como lo describe Paredes Candia, es muchísimo más compleja. Entonces, el sombrero de hilo, diríamos así, que es el sombrero tradicional original, ¿no? Que tiene elementos como el óxido de zinc, el azufre y otros materiales para su elaboración artesanal, pero que es bastante frágil. Por eso es que no existen ya muchos ejemplares ahora y no hay muchos maestros sombrereros que lo sigan haciendo. El segundo sombrero, el sombrero de paño negro, también es un sombrero tradicional, solamente que este es de cotidiano, es decir, había una diferencia. El sombrero blanco era como de fiesta o de momentos particulares e importantes, y el sombrero de paño negro era un sombrero más bien cotidiano, además por la tela bastante calentito, acorde al clima de Potosí, y que se utilizaba sobre todo de manera laboral, digamos. Y el último, este sombrero de paño blanco, es un híbrido un poquito entre los dos y es el que actualmente podemos encontrar en las sombrererías que se dedican a hacer sombreros de chola potosina, ¿no? Es el más común para adquirirlo actualmente. Podemos decir también entonces que es un sombrero, digamos, que de uso cotidiano, pero con la característica de que es blanco. No cabe duda que hay todavía mucho que hablar sobre esta obra, que la considero muy interesante y que prácticamente me ha sorprendido positivamente. Y creo que vamos a hacer, no creo, estoy seguro, vamos a hacer una segunda entrevista. Y como hemos manifestado anteriormente, será junto a doña Carmen Prieto Melgarejo de Clavijo, en la ciudad de Sucre. Haremos una entrevista con tu persona y la referida familiar. Y creo que este programa estará más completo en ese momento porque, como tú mismo dijiste, hay partes que doña Carmen Prieto lo va a explicar directamente y como tú has hecho ahora, has explicado de manera acertada las partes que te han correspondido en esta obra. En el final, una invitación para que el público potosino, los colegios, las escuelas, las universidades, todas aquellas instituciones llamadas por ley a revalorizar y defender nuestra cultura, tengan la gentileza de leer esta magnífica obra, donde la pueden adquirir. Creo que es un buen aporte a la cultura. Estimada Julia. Muchas gracias, un placer estar acá. Esperemos una segunda versión con mi abuela más para poder explicar mejor. Bueno, este libro que como he dicho tiene esta capacidad de llegar a todo público, o sea, es tanto académico para quienes buscan un trabajo académico, como para quienes buscan una lectura que les brinde cierta información,
funciona ambos. El libro tiene un costo de 40 bolivianos y se puede adquirir en Artesanías Palomita, que si bien en este momento se encuentra cerrado, pueden escribir en el Messenger de la página de Facebook de Artesanías Palomita o al teléfono 70 47 15 02 para que podamos hacer la entrega o el recojo de los libros. Asimismo, tenemos ejemplares a la venta en la librería Cronopios, librería Café Cronopios en la calle Oruro, que se dedica a vender libros de diferente índole. Entonces, ahí también ustedes pueden encontrar este libro de indumentaria, que está especialmente diseñado tanto como para colegiales, y como universitarios, maestros, profesores, docentes, fraternidades y a todos aquellos que les interese la cultura de Potosí. Yo quiero agradecerte de sobremanera por tu magnífica intervención, primero en esta entrevista para Facetas, y luego por tu gentileza que has tenido para acceder a esta entrevista. Un saludo a la distancia, 150 kilómetros que nos separan de Potosí a Sucre, para doña Carmen Prieto Melgarejo de Clavijo. Muy pronto seguramente estaremos con ella. Y una vez más, gracias por haber participado en Facetas. Creo que hay mucho todavía de qué hablar, pero en esta primera parte hemos hecho algo y en la segunda seguiremos ampliando. Tu despedida, estimada Julia. Muchísimas gracias, Iván. Más bien, una alegría siempre esta invitación, el poder hablar de este tema, el poder presentar esto a todos los que siguen tus redes sociales, siguen el programa en diferentes canales y medios. Y bueno, hacerles la invitación siempre a que estén atentos al programa, a todo lo que tenga que ver con el ámbito cultural de Potosí y de Bolivia. Igual, un saludo muy grande bueno, desde acá de Potosí, y también, bueno, hacer parte desde mi abuelita este saludo y este agradecimiento de la invitación, y esperemos que en julio podamos tener la segunda parte de esta entrevista para seguir charlando más sobre este tema que es tan amplio y apasionante. Por supuesto que el próximo mes vamos a estar presentes para una nueva entrevista vía Zoom, esta vez desde la ciudad de Sucre. Señoras y señores, amigas, amigos que nos siguen aquí en Facetas, en el canal de YouTube Iván Marcel Durán Fernández, hoy hemos conversado con Julián Angie Müller Seborga, que junto a Carmen Prieto de Clavijo son autoras de Indumentaria Tradicional del Departamento de Potosí, Indumentaria de la Provincia Norchicha, Chayanta y Tomás Frías. Muchas gracias por su deferencia. Volveremos, como siempre, en cualquier momento con las facetas de la vida. Buenas noches, Julián, y una vez más, gracias por tu participación.